Estamos con el periodista José Gil Olmos, reportero de Proceso, autor de 7 libros y premio de periodismo alemán. ¿Qué tal? Muy buenas. El 4 de marzo el PRI llegó a sus 90 años como tercera fuerza política en México. Mira, 90 años se dice muy fácil. El PRI fue el partido hegemónico y fue el que, de alguna manera, y hay que decirlo, el que dio las instituciones por las cuales se rige este país, desde sindicatos hasta, digamos, organismos tan importantes como el Seguro Social, el ISSSTE, etcétera, etcétera. Pero con el paso del tiempo ha sufrido un desgaste, y es un desgaste provocado por ellos mismos, por estos asuntos de corrupción de muchos de sus miembros, y sobre todo en la última etapa, en este último sexenio, porque el presidente Enrique Peña Nieto pues se hizo popular, por así decirlo, por todos estos asuntos de corrupción como la Casa Blanca, las vinculaciones con empresarios extranjeros, por una serie de reformas estructurales que al final no tuvieron ningún beneficio para la población. Tan es así que el resultado de la elección pasada fue desastrosa para ellos. Se fueron hasta el tercer lugar como una fuerza política nacional, con una mínima representación de aproximadamente 40 y tantos diputados, con menos de 10 senadores y con 12 gobernadores. O sea, de aquel partido, gran partido, que te decía que organizó las instituciones del país, hoy la vemos incluso, no solamente en la tercera posición, incluso sino hasta la cuarta posición, si tomamos en cuenta los últimos resultados de las elecciones en este año, apenas hace una semana, en 6 estados. O sea, en 90 años el Partido Revolucionario Institucional pues presenta como signos de anciano, presenta como signos de agotamiento, y algunos de sus integrantes están viendo la posibilidad hasta de cambiarle el nombre. Apenas el 13 de mayo su representante ante el Instituto Nacional Electoral reconoció que tenía poco más de 1 millón de afiliados y no más de 6 millones, es decir, 5 millones menos de los que presumía. Sí, en el 2014 el PRI presentó ante el Instituto Nacional Electoral un padrón electoral de 6,5 millones de militantes. Y resulta que después de la elección del año pasado, pues no hubo tantos, se votaron apenas, imagínate, 9 millones, pero no solamente de militantes, sino de población en general. Y como bien comentabas, pues ahora resulta que tienen apenas 1,200,000 militantes. ¿Esto por qué? Porque de un día para otro resulta que ya no tienen 5 millones y pico de militantes en su padrón. Pues tiene una explicación, y no es otra cosa más que tratar de evitar una sanción por parte del Instituto Nacional Electoral de que están haciendo una revisión de los padrones electorales de todos los partidos y están revisando si hubo irregularidades. De acuerdo a la información que se tiene, la sanción por cada uno de los casos irregulares sería de 48,000 pesos por cada uno. Imagínatelos, o sea, multiplícalos por más de 5 millones que realmente el PRI no estaba reconociendo que estaban dentro de su padrón. Estamos hablando de una multa de más de 2,500 millones de pesos que para las arcas tan vacías del PRI, porque al perder en el 2018 las prerrogativas a las que legalmente tiene derecho, bajaron de una manera considerable. Tan es así que este año plantearon solicitar un crédito ante alguna institución bancaria de 2,500 millones de pesos para las elecciones de este año
y para pagarle el salario a sus trabajadores, para pagar el agua y la luz, o sea, para pagar todo lo que tienen, pero está tan mal este partido, que ninguna institución le quiso prestar ese dinero, porque tengo la impresión de que incluso están hipotecados sus edificios. O sea, si el año pasado todavía veíamos que había muchísima actividad en la sede nacional de este partido, hoy vemos que está casi desierto, casi no hay gente, sus edificios están funcionando en lo mínimo y el PRI ya no solamente sufre este desgaste electoral político, sino también está en una crisis financiera que lo está llevando a una verdadera situación de urgencia y de emergencia, en la cual Claudia Ruiz Massieu Salinas, que es la sobrina de los Salinas, pues ella ha dicho que es necesario hacer un cambio profundo en este partido. ¿Consideras que esa crisis también se vio reflejada en las elecciones del pasado 2 de junio, en donde en Baja California y Puebla se contendió por la gubernatura de esas entidades y las cuales obtuvo Morena? En segundo lugar quedó el PAN. Y en el caso de Baja California, por ejemplo, con Enrique Acosta solo obtuvieron el 4.5% de los votos y en Puebla con Alberto Jiménez el 18%. La crisis en el PRI se reflejó y lo estaban previendo desde meses antes, se vio perfectamente bien el pasado 2 de junio. El PRI no ganó la gubernatura en Baja California, pero tampoco ninguno de los municipios. En Tamaulipas no ganó ningún municipio, en Aguascalientes ganó uno, en Quintana Roo ganó un municipio, en Durango fue donde mejor le fue con 16 municipios, es decir que en esta elección el PRI se fue hasta la 4ª posición, o sea, detrás de Morena, detrás del PAN y detrás del PRD, que está también muy mal. O sea, el PRI está tocando el fondo, está reflejando en las elecciones de que a sus 90 años está en una severa crisis, que ni siquiera puede ganar municipios en algunas de las entidades donde hay elecciones. Además, hay otro punto que mencionas en la edición 2222 de Proceso, en el reportaje Elecciones clave para un PRI dividido y menguado, y es que hay municipios en los que el PRI ni siquiera tiene militantes. Así es. Mira, de este 1.200.000 militantes que tienen su padrón, lo que no se ha dicho es cómo está distribuido geográficamente. Y en una revisión de los documentos que tienen en el Comité Ejecutivo Nacional, que lo tienen muy bien resguardados, pero que tuvimos acceso a ellos, pues nos dimos cuenta de que en entidades como Baja California Sur tienen 0 militantes. Es decir, que a pesar de que tienen un edificio, porque tienen un comité directivo estatal y tienen gente ahí, ninguno de ellos está en el registro de padrón del PRI. O sea, no tienen su credencial como militantes del PRI. Eso fue en Baja California Sur. En Durango, donde hubo elecciones, tenían 3 militantes solamente. En aproximadamente 6 o 7 entidades tienen menos de 1,000 registrados en su padrón. En los demás tienen aproximadamente entre 20, 30 hasta 40,000 militantes. Esto para un partido que durante casi 90 años gobernó es totalmente ridículo. Tan es así que ahorita que se está llevando a cabo la contienda interna por la nueva dirigencia nacional del PRI, que va a ser en septiembre, los candidatos en realidad creo que se están peleando pues el puro cascarón. O sea, se están peleando la franquicia, se están peleando el nombre de un partido que en el mercado electoral ya casi no vale nada. Y muchos de sus militantes incluso se están yendo a Morena. Ahorita lo explicamos, pero uno de los candidatos a dirigir el PRI, que se llama, es el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno,
que entre los priistas le llaman Alito, pues muchos le llaman AMLito. ¿Por qué? Porque tiene una cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la creencia dentro de los propios priistas es que si AMLito gana la presidencia del PRI, es muy probable que el PRI sea absorbido por Morena. Y eso en realidad es contrario a lo que mencionó Claudia Ruiz Massieu en enero pasado sobre la renovación del PRI, cuando dijo: debemos de pasar de ser un partido rígido a uno de ciudadanos y horizontal, que abraza las causas sociales. Por eso seremos una oposición flexible, pero intransigente. Sí, lo que ella está reconociendo primero es que el PRI tiene una estructura ya rígida, con osteoporosis. O sea, es como a sus 90 años, ya sus huesos no responden bien, la estructura no responde tan bien, sus militantes ya no son muchos, o sea, le falta un tratamiento de rejuvenecimiento, ¿no? Es algo así como que le inyectaran células madre para que pudiera rehacerse. Y lo que ella está diciendo también es que en la campaña pasada, en la del 2018 y en esta, las promesas de campaña no llegaban a la base militante, no llegaban ni siquiera a los electores. ¿Por qué? Porque ellos dicen, los priistas, Dulce María Sauri Riancho, que fue gobernadora del PRI en Yucatán y fue dirigente nacional del PRI en el año 2000, ella dice que Morena, que Andrés Manuel, realmente les quitó sus banderas político-electorales. ¿Eso qué significa? Que aquellas promesas de campaña que en algún momento hizo el PRI en esta característica de su perfil nacional revolucionario, de darle a la gente o cubrir a la gente sus principales demandas de educación, de seguridad, de justicia, de democracia, pues las olvidaron. ¿Y quién las adquirió? Fue Morena, fue Andrés Manuel López Obrador. Entonces, lo que está reconociendo Claudia Ruiz Massieu es que el PRI necesita recuperar eso, necesita recuperar sus viejos principios que fueron olvidados durante los últimos, vamos a poner desde la administración de Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque desde entonces comenzaron a haber otro tipo de principios más ligados al neoliberalismo. Y entonces ahí es cuando el PRI comenzó a perder muchísimos de sus simpatizantes, militantes y sobre todo de electores. Y en el contexto de la renovación de la presidencia del PRI, si quedara Alejandro Moreno Cárdenas, AMLito, ya no sería lo mismo. Sí, no podría ser una oposición inflexible, sino más bien al contrario. En el caso de que fuera el gobernador de Campeche quien estuviese al frente del PRI, tiene que cambiar necesariamente, no solamente en el caso de su estructura, tiene que ser una estructura mucho más joven, más próxima a la gente, sino que también tiene que cambiar, creo, y eso va a ser lo más difícil, una imagen, la imagen de la corrupción. Pareciera como que se está tatuada en la piel del PRI. Dices corrupción y es sinónimo de priistas, por la cantidad de gobernadores que están metidos en la cárcel, precisamente por eso, o de funcionarios que están siendo perseguidos, o de presidentes de la República que tienen antecedentes igualmente de corrupción. O sea, el PRI la tiene muy complicada, la tiene muy difícil, es por ello que incluso hablan de cambiar el nombre. Yo creo que si cambian el nombre tampoco van a cambiar muchas cosas. Tendrían que cambiar una estructura muy vieja, una estructura muy anquilosada, una militancia también que necesita un rejuvenecimiento, y tengo la impresión de que toda esta reforma, le llaman una reforma profunda, o la llaman una renovación, o le llaman incluso una revolución interna dentro del PRI, no va a ser pronta. Van a tardar, yo creo, calculo así como 2 sexenios. Es muy parecido a lo que pasó cuando ganó en el 2000 el PAN con Vicente Fox. Tardaron 12 años en recuperarse y tuvieron que crear un personaje que fue Enrique Peña Nieto, el primer telepresidente, ¿no?, que fue creado a imagen y semejanza de Televisa, y
tuvieron que hacer una serie de cambios estructurales, pero hasta ahorita el PRI no se ve por dónde. No tiene como los cuadros necesarios, ni tampoco los personajes que no tengan una historia de corrupción o de traiciones que encabece la renovación de este partido. Por eso creo que va a tardar mucho tiempo. Vamos a ver en las próximas elecciones intermedias del 2021 que el PRI apenas iba a lograr conseguir mantener su registro como partido. Un registro que no es tan complicado porque necesita aproximadamente 300,000 votantes. Lo va a lograr, pero va a estar en la rayita. Entonces el PRI, lo que realmente está en peligro es de que se convierta en un partido testimonial, en un partido que digamos, oye, ¿tú te acuerdas del PRI? Ah, sí, fue el partido aquel que gobernó casi 90 años de este país. Pero es un partido que, si lo vemos en la actualidad, no tiene mucho futuro. ¿Y qué sucedería si gana Alejandro Moreno Cárdenas y hace acuerdos con el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Se corre el riesgo de que el priismo impregne la lucha contra la corrupción y que las viejas prácticas del PRI entren al gobierno? Mira, creo que si, en dado caso de que gane AMLito y que tenga esta cercanía con Andrés Manuel, yo creo que van a tener por lo menos 4 años de un cierto respiro. Un respiro que les va a tratar de crear unas condiciones de mantenimiento del PRI como institución política, pero aún así no le va a alcanzar el tiempo para llegar a las elecciones del 2024 con un candidato fuerte. ¿Por qué? Porque ya no van a tener ni siquiera los recursos necesarios para mantenerse. ¿De dónde vienen estos recursos? Evidentemente de las prerrogativas que da el propio Instituto Nacional Electoral, pero también de los gobernadores. Me parece que en las próximas elecciones el número de gobernadores, ahorita que es de 12 del PRI, se va a reducir. Quizá queden en 1 o 2. Entonces, si quedan con este número, pues ya no van a tener tampoco los apoyos para poderse mantener. O sea, estamos viendo la posibilidad de que el PRI realmente desaparezca como tal. Después de 90 años necesita un cambio. En su historia ha tenido 2 cambios fundamentales. Nace como Partido Nacional Revolucionario. Después, en 1936, si no mal recuerdo, es el Partido de la Revolución Mexicana, con Lázaro Cárdenas. Y después, ya me acuerdo si es Miguel Alemán, ya se convierte en el Partido de la Revolución institucional. En el 38. En el 38. Con Lázaro Cárdenas. Bueno, después de eso, tiene que venir un nuevo cambio. En 1988 decían que iba a cambiar ya de nombre y se iba a llamar el Partido de la Solidaridad. ¿Por qué? Porque Carlos Salinas de Gortari era su principal lema, el de la solidaridad. Entonces, vayamos viendo, ¿no?, las posibilidades de que el PRI cambie no solamente de nombre, sino también de imagen. Posiblemente ya no sea el Partido Tricolor, sea el Partido Colorado, ¿no? Estoy inventando, pero creo que va a tener que hacer verdaderamente una renovación desde sus estructuras hasta su imagen. Solamente así creo que puede sobrevivir. ¿Consideras que la extinción es inminente o que tiene esperanza? Y en caso de que así sea, ¿cuánto tiempo le queda? Mira, creo que no va a pasar como los dinosaurios, ¿no? No creo que se vaya a extinguir la especie, sino más bien va a evolucionar. Y en esta evolución pues van a venir ciertos personajes. Creo que uno de estos personajes va a ser el gobernador de Campeche. Van a venir otros gobernadores también igualmente jóvenes. Lo que creo que sí va a haber un desplazamiento de estas figuras que todavía siguen manteniéndose ahí, ¿no?, como si estuvieran en una especie como de exposición de museo. Esa especie sí va a desaparecer. Entonces creo que el PRI va a necesitar esta nueva sangre, y es por eso que Claudia Ruiz Massieu está diciendo: necesitamos que la ciudadanía tome la batuta de este partido.
O sea, el PRI lo que requiere o lo que necesita y lo que le urge es acercarse a la ciudadanía, pero la ciudadanía no se la perdona tan fácilmente. Y como ciudadanos, ¿de qué tenemos que estar al pendiente respecto al PRI? Mira, lo que yo creo que hay que darle seguimiento es la manera en cómo se va a comportar como partido frente a Morena. ¿Por qué? Porque si Morena sigue este camino, que tampoco la tiene segura, de ir ganando elecciones, es muy probable, voy a decir algo muy aventurado, pero es muy probable que el PRI haga una alianza con Morena en algunas entidades. ¿Por qué? Porque esa es una de las maneras en que puedes sobrevivir. Acuérdate que los priistas son animales políticos. Muchas veces no tienen una gran estrategia, sino más bien como animales políticos huelen el poder, saben cómo moverse, ¿no? Tenemos ejemplos muy claros ahí. El Bastel Gordillo, emanada del PRI, es un animal político en el buen sentido de la palabra. O sea, no es un personaje que tenga las grandes ideas como un estadista, sino más bien sabe cómo manejarse. Y en esa sobrevivencia, creo que el PRI puede tener estas posibilidades de hacer alianzas en algunas entidades. ¿Y sabes qué? Yo creo que Andrés Manuel no les va a cerrar la puerta. ¿Por qué? Porque también tiene un proyecto. Y este proyecto es 2021 mantenerse como mayoría en la Cámara de Diputados y en el 2024 mantenerse en el poder a través de otro de sus miembros. Y ahí hay una variedad, ¿no? Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, de Ricardo Monreal, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ahí sí hay todavía personajes que pueden mantenerse. Entonces, no descartemos que el PRI busque este tipo de alianzas. Es una manera de sobrevivir la especie. El PRI no está muerto, pero tampoco andaba de parranda, sino que está más bien tratando primero de flotar, ¿no? De flotar como muertito, de nadar de muertito en estas elecciones, tratando de rescatar lo que se puede, tratando de prepararse para la próxima elección del 2021. Y Alejandro Moreno, el gobernador de Campeche, me parece que es de los 4 candidatos más, que es José Narro, el ex rector de la UNAM, la exgobernadora Ivonne Ortega y el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, me parece que es el que tiene las mayores posibilidades de quedarse frente a este partido que requiere de un oxígeno, de una cámara de rejuvenecimiento y de células madre que todavía no tiene.